Y bueno, amigos, espero que esté todo funcionando de manera correcta, como siempre les digo. Espero que al final el equipo, como ha mejorado este Real Madrid, como ha mejorado, espero que también los que estuvieron pasando por una situación complicada también hayan mejorado y bueno, que todo esté marchando de la mejor manera, debido a que bueno, el equipo también aparentemente está marchando de una manera correcta y vamos a ver que se nos vienen las pruebas de fuego y semanas que van a ser decisivas para la temporada, como lo es el próximo enfrentamiento en el Bernabéu contra un Atlético de Madrid que, ojo al calendario que tiene el Atlético de Madrid, bendito sea el creador. Por supuesto, ese doble enfrentamiento por los cuartos de final contra el Bayern de Múnich, pero no vamos a hablar de eso en concreto, ni de calendario ni de partidos. Vamos a reaccionar, una de las cosas favoritas de este canal, y ojito a lo que les voy a traer el día de hoy, porque me lo ha pasado un amigo y yo esto no me lo podía creer. ¿Y qué es lo que no me podía creer, muchachos? Definitivamente qué pequeños son los aficionados del Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona en general es un equipo absolutamente diminuto si lo comparas con la grandeza de otros equipos. Es que no se puede tener menos grandeza que esta gente. Ya van a entender por qué les estoy diciendo esto. Y por supuesto vamos a arrancar con eso, porque en breve vamos a escuchar a Davos Ceneice, que ha dicho algo bastante chistoso sobre el Manchester City versus Real Madrid. Y sobre el final del video vamos a escuchar a Don Lobo Carrasco, a quien teníamos tiempo que no escuchábamos en este canal, pero creo que es justo y necesario hacer una reflexión sobre sus cositas. Así que bueno, les voy a pedir una sola cosa, y es la de siempre, que me acompañes hasta el final de este video. Lo descubrimos juntos. Y ojo, porque buenos días, estamos viendo esto muy temprano en YouTube. No sé a qué hora lo voy a publicar en Facebook, porque en YouTube me sigue mucha gente de España y siempre trato de subirle lo antes posible, pero en Facebook es una página nueva y tengo que apenas ver cómo es que está fluyendo la cosa. Así que bueno, suscribirse, seguir la página de Facebook y vamos a arrancar, pero ya que el video está cargadito. Y muchachos, aquí está lo primero que les quería colocar y que les decía que era sumamente importante, y es que ha habido una especie de reunión de aficionados afuera del estadio. Me parece perfecto. El Barça ganó bastante bien, merecidamente, al Newcastle. Creo que no le podemos quitar mérito porque metieron 7 goles. O sea, es que yo siempre he dicho una cosa: por mucho que hubo una jugada que era polémica, la polémica se muere cuando te meten 7 goles. O sea, es que no hay manera de hablar de absolutamente nada. Me parece estupendo. Pero vamos a ver el video para que vean lo que les estoy diciendo y en breve les hago una pequeña reflexión al respecto de este video. Goleada histórica del Barça, ya está en cuartos y la afición eufórica. ¿Puede ganar la Champions o no? Claro que sí, míralo, míralo. Tiene que mejorar, pero bueno, se podrá igual. Champions este año. El equipo está… Perfecto, está perfecto. Vamos a por todo. Sí, 7. Espectacular, espectacular. Feliz, ¿no? Vengo de Mallorca y espectacular. La Champions es posible. Ha merecido la pena, es posible. 7 y seguimos. ¡Visca el Barça, visca el Barça! Creo que este año vamos a ganar la Champions. Y con un 1 ahí, que decían que íbamos a sufrir, pues mira que no sufrimos. 7. Los ingleses, que se vayan calentitos. No esperaba tantos goles y una pura, tío. Hostia. Ellos que no pueden nada. 7 no es fácil meter en Europa, ¿eh? No. Y el próximo rival, el Atlético de Madrid, 8-2 le metemos. 8-2. 8. Vamos a ganar, no hay más que hablar. Ya por la Champions. A por la Champions, ahí está José. Champions es la liga, tío. 7, ¿eh? 7, me parece perfecto 7. Oh, hijo de, se ha notado todo el mundo en volandas, macho. 62.000 personas ahí animando. Muy bien, la gran animación, importantísima para que el ambiente fluya en el campo. Ilusión, ¿no? Qué ilusión, hacía años que no había Camp Nou. Espectacular, ambiente. Visca el pa, visca el vi i visca la mare que es va parir. ¡Grande! A ver, este es el primer clip que les quería mostrar. Les voy a mostrar otro muy rapidito. Y bueno, chicos, aquí está el clip porque en el video que sube el Chiringuito lo han recortado. Y esta es la parte que quería que escucháramos. 23 segundos de pura magia. Bueno, ¿Qué te parece? Bueno, la primera parte para olvidar, la segunda, el auténtico Barça. Una lección de fútbol al Real Madrid, no como ellos que no juegan nada. 7 no es fácil meter en Europa, ¿eh? No. Y el próximo rival, el Atlético de Madrid, 8-2 le metemos. 8-2. 8. Y la Champions para… La Champions ganamos, sexta, este año nuestra. Ya, cae seguro. Clarísimo. ¿Cómo juega el equipo, eh? Mucho mejor que el Real Madrid, por mucho que digan. Es que me parece sencillamente maravilloso. Te detienes a pensar, hablando de más, que por cierto el Atlético viene de meterles una tunda, de eliminarles de la Copa del Rey. Creo que esta vez no va a ser tan sencillo para el Atlético, sinceramente, pero igual habrá que tener un poquito de humildad, ¿no? Eso punto y aparte. Pero me parece muy significativo que en un día importante para los aficionados del Fútbol Club Barcelona, que han ganado 7-2, creo que fue, al Newcastle, un equipo que bueno, es lo que es, pero meter 7 goles en Europa siempre va a ser muy difícil, y más en este tipo de instancias, ¿no?
Y en ese día en el que deberían estar soñando con la Champions, con lo que ustedes quieran, X o Y, lo primero que hacen es acordarse de su papá Real Madrid. A ver, dejen de ser tan mediocres y piensen en lo que deberían estar pensando. Otra cosa, yo no sé, pero esta gente, 19 de marzo del año 2026, y esta gente no se ha enterado que jugar, entre comillas, bien al fútbol, porque eso también varía según el criterio de la gente, no es significado de ganar algo. Es que mira, me parece realmente patético con esto de que el Madrid no juega nada. Todos los años es lo mismo, el Madrid no juega nada, el Madrid no hace nada, el Madrid viene de plantarte no sé cuántas semifinales de Champions, batiendo un récord histórico, meterte 5 Champions en los últimos, no sé, 6 Champions en los últimos 10 años. O sea, compórtense definitivamente y dejen de estar tan obsesionados en el Real Madrid. Concéntrense, disfruten de su fútbol, de lo que ustedes quieran, pero dejen de estar tan obsesionados por amor a Cristo, que después las cosas no les salen tan bien, muchachones. Pero bueno, para no enredarnos más con la mediocridad de algunos o casi todos los aficionados del Fútbol Club Barcelona, vamos a meternos con Davo Senice, que ha estado bastante divertido esto, muchachos. Estoy muy enojado con los madridistas. Requete enojado con los madridistas. Estuve todo enero y todo febrero diciéndoles que tengan cuidado con el Manchester City, que es un chico sensible, que no le gusta que le ganen por poco, que lo cuiden, como buen padre que soy. Van y se van en Inglaterra y se lo van en España. Le ganan 5-1. ¿En qué quedamos, madridistas? Yo le gané 2-0 y la dejé ahí. Ustedes le meten 5. No, como padre de la criatura, quiero decirles que se desubicaron con el Manchester City. Se desubicaron. Ya demasiado hicieron cuando le ganaron 2 finales de Champions al Liverpool. Eso también me dolió, Yo como hincha del Manchester United, quiero ver al Arsenal feliz, al Liverpool feliz, al City feliz. ¿Qué padre no quiere ver feliz a sus hijos? Todos. Y veo que el Madrid le gana de esta manera y me pongo en su lugar y no está bien madridista lo que están haciendo, No está bien que le ganen de esta manera, No está bien, Está muy mal lo que están haciendo madridistas. Está muy mal, Yo como padre me molesto un poco, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Un poquito es lo que le pasa a los equipos chicos de Inglaterra, ¿no? Es que me parece sencillamente maravilloso y tengo la sensación, muchachos, de que el Manchester City es como una mezcla del Atlético de Madrid con el Barcelona en muchos sentidos. Y el asco, o sea, el asco que le tienen al Barcelona seguramente es el asco que le tienen en Inglaterra al Manchester City y probablemente también lo poco grande, que poca grandeza. Es que este equipo era para que marcara una época y mira cómo se están arrastrando de una manera impresionante, ¿no? Es lo que les digo, es una mezcla letal entre Atlético y Barça. Es una cosa impresionante. Bien por Davo, que bueno, me ha hecho reír. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y ahora sí, vamos a cerrar con el plato fuerte, Don Lobillo Carrasco. Y bueno, amigos, vamos a cerrar con este clip que definitivamente también me pareció espectacular. A ver, es que tengo tantas cosas que opinar al respecto y espero que ustedes también vayan en la misma línea. Por supuesto, me hacen saber sus opiniones al respecto en los comentarios, pero para empezar yo antes reaccionaba mucho al Chiringuito, a J. Jordi, prácticamente diario. Ya eso lo he dejado muy aparte. He dejado de hacer ese tipo de contenido, pero cada vez que veo un clip que me parece potente, intento traerlo y dar mi opinión al respecto, ¿no? Pero me parece sencillamente maravilloso cómo llega a un punto en el que ya no le entiendo absolutamente nada a este señor. O sea, llega un punto que digo, pero ¿qué carajo estás diciendo? No, llegué a ese punto. Sin embargo, algo que le entendí perfectamente fue esa comparación entre Vinicius y Lamine Yamal, ¿no? Mira, una de las cosas que me parecería a mí que sería lo que nos haría feliz a absolutamente todos los aficionados del fútbol, incluyéndolos a ellos, es que el Barça hiciera algo como que salirse del fútbol, crear otra masía y enfrentarse en un torneo entre ellos siempre, o sea, crearse la Supercopa de la posesión, la Supercopa de los distintos, la Supercopa de los jugadores de la cantera, o sea, ese tipo de cosas que se crearan un torneo, que jugaran entre ellos mismos y ellos fueran felices y el mundo del fútbol les respetaría más porque dijeran, mira, de verdad, dieron un paso al costado y dejaron de hacer el ridículo con estos cuentos que no se lo crean. Es que tú ves este tipo de cosas, las escuchas y fuera de España y fuera del entorno tóxico que es el Fútbol Club Barcelona,
absolutamente la gente lo que hace es reírse de este tipo de gente. Es que me parece impresionante. Mira, lo que acaba de decir este hombre es lo que llevamos escuchando toda la vida, los que tenemos entre 20 y 30 años, llevamos escuchando toda la vida de Cristiano solamente es un regateador, lo acaba de decir de Vinicius, es muy buen regateador, pero Lamine es otra cosa. Cristiano es un regateador, Messi es otra cosa. Es lo que llevamos escuchando toda la vida, mientras lo más increíble de esto, y voy a cerrar porque me he alargado mucho hoy, es que este tipo de discursos lo repetían mientras Cristiano les metía por la boca 3, 4 Champions. Me parece sencillamente de locos. Yo creo, honestamente, que esta gente la acaban de descongelar, estuvieron perdidos no sé cuánto tiempo y no se han enterado que el fútbol es de meter goles, de ganar. Honestamente, es que yo cada día entiendo menos. Pero bueno, no me quiero enredar mucho más. Ojalá me copien la idea que les estoy diciendo. Hagan un torneo donde se enfrente el Barça 1 versus Barça 2 y hagan esos torneos. El que juegue más espectacular, el que meta menos goles, ese es el que va a ganar. Y ustedes van a ser felices ahí en su mundillo. Ahí cierran Cataluña, así como hizo Donald Trump con las paredes estas para dividir las fronteras. Y creo que van a ser absolutamente felices y el fútbol va a ser más feliz y habrá menos corrupción en el fútbol, que es otra ganancia todavía, ¿no? Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.